Hola comerciante, ¿cómo te encuentras? Soy Jason Bruno, asesor comercial de Asincol. Te invito a ver el siguiente video, un poco largo, pero te ayudará con tus certificados de derecho de autor. Espero que sea de tu entera satisfacción y que puedas aprender mucho con este video. Muy buenos días, es un saludo muy especial para el comercio de Medellín. Me voy a dirigir a ustedes para hablar un poco sobre la Constitución, la ley y los decretos reglamentarios que tienen que ver con el tema del derecho de autor. Nuestra Constitución Política de Colombia de 1991 es norma de normas. Y la Constitución se cumple, porque somos un Estado social de derecho. Ustedes como comerciantes participan de la Constitución en el artículo 333, 336, respectivamente, de la libre competencia económica. Cuando estoy hablando de la libre competencia económica, me estoy refiriendo a lo privado. En el tema del derecho de autor, las entidades que existimos en estos momentos, todas somos de carácter privado. Las entidades de gestión colectiva, las formas asociativas distintas a la colectiva y el gestor individual. Todas somos del ámbito privado. Ustedes como comerciantes están cumpliendo una norma, una ley, que es el Código Nacional de Policía, Ley 1801 del año 2016. Aquí en esta ley están los requisitos que usted debe cumplir, que están enmarcados en el artículo 87, que es el uso de suelos, Cámara de Comercio, certificado de sanidad, el de bomberos, y el tema que nos atañe hoy es el derecho de autor, ese comprobante de pago de derechos de autor al día. Es un comprobante, y ese comprobante de pago de derechos de autor puede ser expedido en tres formas: gestión colectiva, asociación de forma distinta a la colectiva y gestor individual. ¿Qué ocurre con las formas asociativas distintas y el gestor individual? Que debemos de cumplir con dos decretos reglamentarios, que es el 3942 del año 2010 y compilado en el decreto 1066 del año 2015, que significa que nosotros debemos de entregar a las administraciones públicas toda la base de datos de la entidad, o nosotros como titulares de derechos que somos, entregar toda esa base de datos, para que ese comprobante que les pedimos a usted como comerciante sea válido ante la autoridad pública, que en este caso es la Secretaría de Gobierno y la misma Policía Nacional, que es la que verifica que su establecimiento haya cumplido con ese requisito de ley. ¿Qué ha ocurrido? Sé que hay mucha presión para ustedes los comerciantes, que les quieren cobrar deudas pasadas de las otras entidades. Pues le cuento, esas deudas carecen de cobro jurídico. ¿Por qué? Porque no había una concertación, no habían concertado, dándole cumplimiento al artículo 73 de la Ley 23 de 1982, que aquí está todo escrito, y ese artículo es el que da el convenio, el acuerdo, el pacto de tarifa, porque nosotros, todas las entidades de derecho, nosotros somos, no lo olviden, privadas. Resulta que por ahí salió un comunicado de Fedecon, que parece que Fedecon hizo un acuerdo tarifario con la organización OSA,
Y ese convenio, si no estoy mal, creo, dice en el comunicado que fue por 5 años y donde están diciendo que le quedan perdonadas las deudas anteriores. Pues es que esas deudas anteriores ya no existían y no existen, porque el cobro de pago de derechos de autor se concerta año por año, de 1 de diciembre a de 1 de enero a 31 de diciembre, que es el corte. Y usted, al obtener ese comprobante de pago de derechos de autor por cualquiera de las formas que les expliqué, ustedes cumplen ese requisito de ley. Ahora, si la administración pública obligara a un comerciante que tiene que pagarle a una entidad en exclusividad, estaría cometiendo prevaricato, porque estaría incumpliendo la Constitución de 1991 en su artículo 84, que cuando una ley ya fue declarada por el legislador, se cumple lo que está escrito en la ley, y en la ley dice, en el derecho de autor, un comprobante de pago de derechos de autor para que cumpla ese requisito de ley. Y ese comprobante es expedido por las 3 formas que les expliqué. Ahora bien, el gobierno nacional dio solución al conflicto desde el año 2012 en derechos de autor, que fue con el decreto 019 del año 2012, declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional en sentencia 784 del año 2012, que es la creación de la ventanilla única de recaudo de derechos de autor. ¿Qué ocurre? Aquí hay algo simpático en este decreto que lo voy a leer textualmente, y dice: la no constitución de la ventanilla única impedirá, óigalo bien, impedirá a las sociedades de gestión colectiva realizar recaudo por la administración de los derechos de sus socios en establecimientos de comercio. No me lo estoy inventando, lo dice el decreto 019. Y además, dice en el parágrafo 1, mientras entre en funcionamiento la ventanilla única recaudadora, las licencias y pagos se obtendrán y realizarán a través de las entidades recaudadoras constituidas conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 44 del 93, las sociedades de gestión colectiva, las asociaciones de titulares y los titulares individuales. Entonces, el conflicto ya está resuelto. Ya está resuelto el conflicto. Entonces, lo que queremos es que ustedes tengan en cuenta que al ustedes ya tener ese comprobante de pago de derechos de autor y conexos, usted cumplió su requisito. Y eso es falso. Que cobro jurídico, que data crédito, que procrédito, totalmente mentiras. Nuestra asociación Asincol tiene las puertas abiertas para el comercio, para que usted participe de la Constitución Política de 1991 y haga valer sus derechos de la libre competencia económica. No es más, me despido de ustedes. Cualquier duda que tengan, comuníquense con nosotros al 444-6774, que nosotros haremos y daremos con acompañamiento jurídico en el tema que tiene que ver con el derecho de autor. Así, señores comerciantes, que cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Así como ustedes acaban de escuchar, así tal cual es la norma de derecho de autor. Hay otras entidades que dicen que nosotros no cumplimos con los requisitos de ley. Sí los cumplimos con requisitos de ley y a cabalidad como la Constitución y el Código de Policía lo piden. Así que, señor comerciante, no se deje intimidar por las demás
entidades de cobro de derecho de autor. Recuerde que Asincol es 100% confiable.